¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues me pilláis a bordo del Toyota Corolla versión GR con 196 caballos, la versión con el motor de 2 litros y la mayor de las potencias en la gama. Hace unas semanas publiqué el primer contacto de la gama Corolla y en este vídeo vamos a hacer una prueba a fondo en el que además vamos a poner verdaderamente a prueba el coche de una manera que te voy a contar a continuación. Y todo esto tiene la base en una metedura de pata importante por mi parte. Bueno, como el tema es largo de contar, he decidido que me voy a grabar un vídeo, y me lo he grabado, lo vais a tener recomendado al final para no contaminar el contenido de este. Y la circunstancia y el error grave que cometí, había varios en el vídeo, es que confundí la potencia del coche que estaba probando. Yo estaba conduciendo la versión de 140 caballos y pensaba que estaba conduciendo la de 200, la de 196. ¿Y cómo es eso posible? Diréis, ¿cómo no te diste cuenta? Bueno, pues la cuestión es que sí que me di cuenta, pero tuve la mala suerte de que el segundo chequeo también fue erróneo. En primer lugar, Toyota me dijo: Juan Francisco, te hemos preparado un Toyota Corolla de 200 caballos, ahí lo tienes preparadito para hacer la prueba. Y claro, si me lo dice la marca, pues yo me lo creo, estoy conduciendo un 200. Pero es que además se da la circunstancia de que empecé a conducir el coche y dije, bueno, pues esto empuja bien, funciona bien, pero tengo la duda de que esté conduciendo la versión de 200 caballos. Además no me han dado un acabado GR, aunque puede haber un 200 sin GR, y le pedí a mi acompañante, a mi compañero cámara, que me revisara la ficha técnica del vehículo. Y mi compañero en mi cámara me dijo, sí, efectivamente, este es un 200 caballos. Y no lo era, y no nos solemos equivocar, pero la cuestión es que me confundieron. Y yo di por hecho que era un 200 caballos. Podría haber parado el coche, haber hecho un triple chequeo, haber mirado la ficha técnica y hubiera reparado que los kilovatios no coincidían y por lo tanto no era. O quizá en los papeles del coche estaban cambiados con otro de los docenas de Corollas que había en la presentación. La cuestión es que yo estuve probando el coche pensando que llevaba un 200 y no era un 200, amén de otros fallos que había en el vídeo y que vosotros, especialmente los que seguís el coche de cerca, me indicasteis en los comentarios. Así que decidí, tarde, pero decidí después de darme cuenta de quitar el vídeo, porque además no fue mi mejor día, cometí más errores, y lo cierto es que el Toyota Corolla 140 ha mejorado tanto que puede llegar incluso a hacerte dudar de que estás conduciendo una versión de 140, sobre todo si tienes en la retina, como tenía yo, tanto en las versiones de 122 o anteriores que habían tenido ese sistema de impulsión, como el sistema de 180 caballos. Esto quiere decir que el coche ahora tiene motores eléctricos más potentes y aparejado a esto tiene igualmente un nuevo tipo de batería de litio, que es la clave para que el Toyota Corolla haya seguido mejorando. Una batería de litio que permite cargas y descargas más rápidas y más profundas, con lo cual tenemos más empuje de los motores eléctricos, más tiempo y más sensación de llevar un coche más gordo. Igualmente también ha habido pequeños cambios en la gestión del motor de combustión interna y en el sistema de engranajes planetarios para hacer que el vehículo no vaya tan revolucionado cuando vas por carretera y pisas el acelerador fuerte, tienes que subir una cuesta o tienes que hacer una aceleración. Son 95 caballos para la versión 1.8 por 152 caballos para la versión 2.0. En teoría es mucha diferencia, pero es que luego la diferencia de los motores eléctricos ha variado y mucho, pero especialmente para la versión de 140. Estamos hablando de que en el 140 se ha pasado de 72 a 95 caballos de potencia también eléctricas, es decir, que la potencia pico del motor térmico y eléctrico es la misma, mientras que en la versión de 2 litros la potencia del motor eléctrico ha subido muy sutilmente de 109 a 113 caballos. Y lo que he hecho en este vídeo, en esta prueba, es pedir a Toyota que me deje el 140 y el 196, los dos al mismo tiempo, para conducir los dos. E igualmente también lo que vamos a hacer es medir las prestaciones de uno y otro para ver si las diferencias que Toyota nos ha dado en las cifras oficiales que da la marca se cumplen en el mundo real o no. Porque ya os digo yo que algo llevaba el río, algo sonaba en el río, y las sensaciones que transmite la versión de 140 caballos es normalmente de llevar un coche con más potencia que esos 140 caballos. Mientras que las sensaciones que transmite la versión de 196 caballos que llevo yo ahora mismo no son de que el coche haya ganado 16 caballos respecto a la 180. Vamos a utilizar una herramienta de medición de precisión para verlo, e igualmente también vamos a utilizar una herramienta de precisión para verlo humana. Se llama José Manuel de los Milagros, es un piloto profesional, es uno de los pilotos españoles con un historial más importante en la última década, y el objetivo al final del vídeo es conocer las diferencias exactas y precisas que hay entre uno y otro, y si efectivamente y realmente con esta nueva generación del Corolla
merece la pena tirar por la versión más potente o por la menos potente, que siempre era un poco el patito feo. Tenemos más que suficiente para casi todo uso. Ahora, José, te toca coger los mandos. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Pues aquí estoy, en la unidad de 140 caballos, me está gustando bastante, estoy deseando ver de lo que es capaz en el 0 a 100 y sobre todo compararlo con la de 200 caballos. Lo probaremos en ambas configuraciones, tanto en modo Sport Plus, en el caso de 200 caballos, como en el modo Eco, a ver si encontramos alguna diferencia. Realizamos la prueba de aceleración en el mismo lugar y en el mismo momento con los dos coches y el resultado fue bastante sorprendente para mí. El Yaris GR 200H, la versión más potente, hizo su mejor 0 a 100 en 8,02 segundos, 8 prácticamente clavados, mientras que la versión de 140 caballos, el 140H, se quedó en 9,66 segundos, es decir, algo más de segundo y medio en la aceleración de 0 a 100. Esta diferencia se mantuvo consistente en otras pruebas de aceleración que hicimos desde parado, pero cuando hacíamos recuperaciones las diferencias eran mucho menos claras, mucho menos evidentes. Os tengo que decir también que probamos los distintos modos de conducción y en cualquier caso el resultado fue el mismo. El coche hace el efecto kickdown e independientemente del modo que lleves, si pisas a fondo, acelera igual. La diferencia no es muy grande. Me esperaba más diferencia en un coche que hay casi 60 caballos de diferencia. También hemos probado el tema de la caja de cambios en modo secuencial, que no tiene caja de cambios, es simulado, y tampoco servía de nada. Te da igual lo que hagas, tú vas viendo que vas seleccionando marchas, pero con el pie a fondo no influye en nada. Lo que hemos visto que sí que cambian las revoluciones es a una velocidad constante. Sí que bajaría o subiría revoluciones en función de la marcha que preselecciones, pero en aceleración a fondo, si el coche va a 5.000 revoluciones, da igual que le des a subir o a bajar marcha, que eso ya tiene su plan de trabajo y va a seguir en aceleración máxima. En esta ocasión he tenido el tiempo para conducir los coches bien por carretera de montaña y por autovía, como estoy haciendo ahora a alta velocidad. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Hay una diferencia clara de sensibilidad entre un coche y otro. El GR con acabado GR y 196 caballos es algo más duro de suspensión, tiene una suspensión con un poco menos de recorrido, pero no hay una diferencia abismal entre uno y otro. Pero ese extra de recorrido de la suspensión del 140, haciendo que sea un pelín más torpe al límite, a mí me parece que aporta más de lo que quita, porque nadie va al límite con estos coches normalmente. Me ha parecido muy agradable y confortable, especialmente como estaba tarado el 140, respecto al 200H, que como digo tampoco es incómodo. Pero en lo que sí gana claramente la versión 140H es en el asunto de la sonoridad. El 140H tiene unos neumáticos más estrechos y de baja resistencia a la rodadura, con mayor perfil, mientras que la versión GR lleva un neumático Falken más agresivo, Conti de baja resistencia a la rodadura, un Falken más agresivo, más pensado para el agarre, con medida 225, una llanta más grande y por lo tanto un perfil más bajo. Y lo que noto es que con este neumático y el aislamiento que tiene el vehículo, el Toyota tiene un sonido de rodadura claramente superior en la versión GR. Y para un uso normal que se le va a dar a este vehículo, aquí de nuevo la versión de 196 caballos, la 200H, sale perdiendo en la comparación frente a su hermano menor. El Corolla sigue siendo un coche que en carretera no aísla del todo bien la sonoridad del motor, pero sobre todo de la rodadura en el caso de las versiones más ambiciosas estéticamente y de prestaciones como son las GR. Así que personalmente yo me quedo para un uso normal en el Corolla con el juego de neumáticos que llevan las versiones con menores llantas, porque se nota claramente que entra menos ruido en el interior de los neumáticos, y eso, haciendo largos recorridos como estoy haciendo ahora mismo, es un gran punto a favor del hermano pequeño. Bueno, pues aquí estamos con José Manuel, al que habéis visto a lo largo del vídeo. José Manuel de los Milagros, muchas gracias por partida doble, por atendernos, y también porque lo sepáis que él se pasa los días subidos a M3, M4, toda clase de juguetes de BMW, porque es piloto oficial de BMW. Y te doy las gracias también, tanto a ti como a la marca, porque la idea es que estemos aquí haciendo cositas juntos, que no tienen por qué ser coches de BMW ni coches deportivos, precisamente como es el caso. Como dices, agradecer a BMW la oportunidad de poder colaborar contigo y bueno, deseando hacer muchas más cosas si les gusta. Bueno, espero que sí, que ya ha salido alguna vez en el canal, pero tenemos muchas cositas preparadas. Ya os voy anticipando
que vamos a hacer cosas chulas nuevas, y este señor es una auténtica figura con las manos. Y bueno, para que lo sepáis también, él tiene en su entorno familiar, aunque conduce coches mucho más potentes normalmente, varios vehículos de Toyota híbridos de épocas anteriores. Sí, Prius Plus sobre todo. Bien, bien. Y conozco bastante este tipo de motor y su funcionamiento, y por eso venía un poquito escéptico a la prueba. Pues eso te iba a decir, está bien porque así has podido comparar generaciones anteriores con generaciones modernas, y bueno, la verdad es que esta prueba viene de un fallo mío con determinadas cosas que pasaron cuando tuve la toma de contacto con el coche, pero lo primero de todo que quería comentar contigo es que a mí me ha dado la sensación de que la versión de 140, que siempre ha sido el patito feo anteriormente en la 122, ha mejorado tanto que a lo mejor no merece la pena por primera vez saltar a la versión más potente. Antaño eran 180, ahora son 196 caballos. ¿Tú cómo lo ves? Completamente de acuerdo, sobre todo la versión de 140 caballos, estaba muy escéptico porque creía que iba a ser una mecánica muy similar a la que conocía de los Prius Plus, y que simplemente pues por el tema de emisiones o algo pues le llamaban una evolución, pero que a la hora del feeling de la conducción yo creía que me iba a encontrar con algo muy similar, y que va, hay un salto de calidad brutal. Ya no sientes que esté todo el rato patinando el motor y que no se transmiten las revoluciones a la rueda, ¿no? Es mucho más directo, tiene un empuje muy alto, y es que realmente mi conclusión es que el 200 caballos, o sea el 196, no merece la pena con lo bien que rinde el 140, porque prácticamente las mediciones son iguales, la única diferencia era la salida desde parado, pero una vez en marcha no hay prácticamente diferencia en la sensación de aceleración ni tampoco en el crono. Estoy de acuerdo contigo. Yo realmente, o sea, me ha costado creer, y la has hecho tú la prueba, Sí. que efectivamente hay esa diferencia en el crono, porque convienes conmigo que a nivel de conducción no existe diferencia. Esos casi 60 caballos de potencia teóricos al volante. Sí hay una cosa muy importante, que es que el 200 caballos, siempre redondeando la nomenclatura comercial, tiene un motor de combustión interna con claramente más potencia, y cuando haces una aceleración a fondo, lógicamente, el motor de combustión siempre está empujando, y como tú dices al principio hay una diferencia. Pero en una conducción normal, saliendo desde parado, y luego en una conducción normal, el hecho de que el 140 lleva la batería de litio con mucha más capacidad de carga y descarga, motor eléctrico más potente, hace que se difumine mucho la diferencia. En una recuperación 80-120 prácticamente empatarían. O sea, de 0 a 80 sí que ganaría quizá por un segundo el 196, pero ya en recuperación, en uso normal, en carretera, en un adelantamiento, no hay prácticamente diferencia, y yo creo que sí que hay bastante diferencia en el precio, ¿no? Sí. Entonces, a no ser que te gusten muchísimo más los acabados, la textura del volante, que también tenías otro feeling, ¿no? Los asientos, el tapizado, sí. Pero es más estético que realmente lo que es rendimiento. Totalmente de acuerdo. Y hay una cosa además que me ha llamado mucho la atención, yo no sé si tú has tenido tiempo de comprobarlo, pero yo he podido viajar con el 140 y con el 200, y el 200 es claramente peor en ruido de rodadura. Le sienta fatal el extra de neumático a esa versión. Es una de las cosas que estuve reflexionando, y que quizá por el aumento de tamaño en los neumáticos no estamos pudiendo sentir las prestaciones del motor. Quizá a igualdad de neumático sí que notásemos esos 60 caballos, pero el problema es que siempre estamos teniendo a llanta más grande, y a los coches les cuesta muchísimo mover cada pulgada. Entonces puede estar por ahí la cosa. Bueno, es interesante. Lo que también he notado, y me ha resultado muy curioso, es que hay una diferencia de suspensión. Está claramente más durito el GR, sin resultar incómodo ni un coche duro. Tú que estás todo el día subido a tablas, a ti te habrá parecido blando incluso, pero lo cierto es que el 140, ese toque que tiene de blandura, a mí no me molesta, porque el coche es súper preciso, muy estable. Y en ciertos márgenes, o sea, siempre que no vayas con el cuchillo entre las manos, aguanta estupendamente. Para mí, con la configuración que tenía, además ese color, o sea, me parece un coche muy bonito, ¿eh? Sí. Me atrevería a decir que si no es el más bonito de su categoría, está en el podium. Y ahí también han dado un gran salto de calidad, porque realmente han hecho un coche que es precioso, que lo ves por delante, por detrás. Hay otros coches que dices, no, pues es muy bonito por delante, pero la trasera no me gusta. Este es bonito por todos los lados. Bien, bien. Y luego sí que en los detalles interiores hay muchas diferencias. No parece que estés conduciendo el mismo coche. Uno tiene levas, el otro no, pero te pones a utilizar las levas y ves que no sirven para nada. Entonces... Sí, es una cosa un poco curiosa lo de las levas. Sí. Es un poco una concesión. Yo no se las pondría porque no sirven para nada. De hecho, no sé si sabes que Toyota acaba de patentar un sistema de cambio manual para este sistema de cambio. O sea, va a llevar la idea de las levas a una palanca
que no va a servir de nada, pero tú vas a poder mover una palanca. No tiene ningún sentido. Me recuerda a los coches de juguete de los niños que ponen las filas que echas €1 y el niño siente que está conduciendo, pero no influye en nada lo que haga. Sí. Pues esto. No está mal tirado. Bueno, no todo iban a ser flores. Lo que sí que es muy interesante, yo me acuerdo perfectamente de la conversación, tú eras súper remiso, pensabas que te ibas a encontrar otra cosa de lo que tú tenías en la cabeza. Me hablabas, estos coches necesitan turbo, estos coches yo no lo concibo, le falta respuesta. Se te ha quitado la idea, ¿verdad? Te doy la razón. Bien, yo defendía al Corolla y José Manuel no lo tenía nada claro. No, porque sí que es cierto que en otros mercados existen estos motores con turbo, Sí. y yo decía, si todos los fabricantes están eliminando el motor atmosférico y están yendo al turbo para cumplir emisiones por eficiencia y tal, digo, ¿por qué Toyota sigue con el atmosférico? Ok, tienes la ayuda eléctrica, pero ¿por qué quitas el turbo en la era turbo, no? Entonces, además con los turbos que hay ahora, ¿no? Que no tienen prácticamente retraso ni nada. Y tú me comentaste que es que el sistema eléctrico estaba tan bien conseguido que hacía las funciones de turbo, ¿no? En cierta medida es así, incluso es mejor porque la inmediatez es todavía superior. Y es cierto, sientes esa sensación. O sea, no es el motor atmosférico, es un motor con mucho empuje. Notas que hay más par detrás y Sí. que no solamente estás tirando. En cambio, en las generaciones anteriores acelerabas, sonaba muy fuerte, pero decías, ¿cuándo va a empezar esto a avanzar, no? Y ibas ahí en la zona roja, Sí. pero no... Sí que hay también otro detalle, que ahora por fin podemos saber a cuántas revoluciones vamos si pones el cuenta revoluciones digital. Efectivamente. Porque en los Prius simplemente te ponía zona de power, eco, Eso es. pero no sabías las revoluciones reales del motor. Eso Y es. ahora ya sí. Sí, Toyota lleva un proceso en el que va un poco aproximándose a lo que le interesa a un conductor. En el Camry, por ejemplo, con el Head-Up Display podías encontrar las revoluciones y bueno, es una cosa, van evolucionándolo afortunadamente para ser un poco más driver friendly, podríamos decir, ¿no? Sí. Bien. Seguid por este camino, Toyota, haced coches bonitos, pero si no tenéis caja de cambio, no os inventéis cajas falsas, no os pongáis levas, porque de verdad que es que si no hace nada, ¿para qué? No tiene ningún sentido. Pues en cambio, creo que el Lexus sí que tiene caja de cambios, ¿no? No. ¿Tampoco? En los híbridos es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí. Pues entonces, Sí. también, Lexus, quitadlo. Bueno, pues José Manuel, oye, muchísimas gracias por tus impresiones y por tus pruebas. Yo me he quedado súper tranquilo porque si alguien puede medir prestaciones bien eres tú y muchas más cosas que vamos a medir contigo. Y ahora, si te parece, para terminar este vídeo y redondearlo, lo que nos queda es revisar bien los precios para que la gente lo vea, se entere y ya tenga el poder de decisión. Así Perfecto. Yo, si hay mucha diferencia, desconozco el precio exacto, pero si hay mucha diferencia, sin duda alguna el 140 es el coche. O sea, Pues no tiene ningún sentido el 200. Quédate que te lo cuento ahora mismo. Perfecto. Muchas gracias. A vosotros. En esta prueba nos hemos centrado en las diferencias entre la versión de 140 y 196 caballos. El vídeo con todo el análisis del equipamiento, el interior y la calidad de construcción del Corolla te lo voy a recomendar al final, porque si no este vídeo nos hubiera quedado gigantesco. Y todas las impresiones mías son correctas del vídeo anterior, que es el que te voy a poner, salvo el fallo que cometí de comentar que el Android Auto no necesitaba cable, cuando sí, el Android Auto necesita cable y el que no necesita cable es el Apple CarPlay. De nuevo aquí Toyota al revés de la mayoría de fabricantes. Respecto a los precios, el acceso a gama es la versión Business del 140 caballos por 25.300 euros, pero ya con un equipamiento mínimo tenemos la Active Plus por 25.800 euros aproximadamente. Respecto a todas las versiones del Corolla, incluida la Style, la GR Sport se va a 28.900 euros. Si comparamos la GR Sport con 140 caballos respecto a la versión 200H, la diferencia de precio es de aproximadamente 2.500 euros entre uno y otro. Eso es lo que hay que pagar por tener la motorización extra. A favor de la versión más potente, que la diferencia de consumo es prácticamente nula. Estamos hablando de 2 décimas. 4,4 litros a los 100 el de 140 frente a 4,6 litros a los 100 la versión de 196 caballos conocida como 200H. Esa es la diferencia. ¿Merece la pena? Bajo mi punto de vista, como ya he deslizado en el vídeo, no. En este caso es mucho más racional comprarse un Style o la versión Style superior con el máximo de equipamiento y tirar por la versión 140H. Esta versión, además, para los sedán y los familiares, que son, por cierto, los que más se venden para particulares, es suficiente siempre que no se cargue enormemente el vehículo. En ese caso, y si circularas mucho por carreteras con grandes rampas, con grandes subidas, quizá te recomendaría como opción la versión 200H. Pero siempre teniendo en cuenta, además, que en este vehículo un exceso de rueda y de llanta va a provocar un aumento sensible del ruido en el interior. Y nada más, queridos amigos, con todo esto espero haber podido descifrar
cuál de los dos coches es más interesante. Me lo he pasado muy bien haciendo esta prueba, espero que podamos repetir este formato y yo os dejo aquí con un poquito más de leña, un poquito de autoflagelación, en este caso totalmente justificada, explicando los fallos, y también igualmente os dejo un vídeo en el que vamos a adentrarnos más en cuál es la calidad de construcción y de acabado del Toyota Corolla. Nada más, un placer como siempre estar aquí con vosotros y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.